Bien, entonces hablábamos de esta idea de Dworkin, de una lectura moral de la Constitución, que dice, o que nos planteaba esta noción de que los jueces suelen hacer, o sea, que es la mejor solución posible porque es la solución que cualquiera tomaría, de decir, bueno, leería de forma, primero, me fijaría cuáles son los impactos morales de la decisión que estoy por tomar, y para leer esos impactos morales y para respetar a la comunidad, miraría lo que vienen haciendo, miraría las cosas que vienen haciendo, las decisiones que vienen tomando en forma previa. Y me separaría de esas decisiones cuando causaran problemas básicamente a los derechos de las personas, cuando causaran impactos profundos en los derechos de las personas, me alejaría de esa tradición constitucional, pero haya un valor entonces en esta lectura sustantiva de la Constitución, esta lectura sustantiva. Entonces, ni acuerda con los originalistas, o sea, se distingue acá, ni acuerda con los originalistas que hay que leer exclusivamente a quienes escribieron la Constitución, ni acuerda con con quienes sostienen una lectura de texto vivo, digamos, de que hay que hacer lecturas independientes de la Constitución. Va a sostener que hay que hacer una historia constitucional, hay que leer a la Constitución en contexto. Y que la Constitución tiene que tener una lectura pasada, tiene una lectura histórica para poder llevarla hacia adelante, para poder hacerla avanzar. Pero bueno, veíamos que tiene este tema con este problema con el Poder Judicial. Este, este, se tropieza la teoría de Dworkin o precisa, requiere en forma relevante de una actuación judicial bastante importante. Él va a sostener después, posteriormente, que no significa que esto necesite un Poder Judicial o que tiene que ser el Poder Judicial el que haga esta lectura. Pero bueno, al fin y al cabo, la teoría de Dworkin va a depender mucho de esto. Y enfrentándose a esto aparece, o al menos en el otro espectro de esta mirada del Poder Judicial, o esta confianza en el Poder Judicial para hacer esa lectura, nos va a aparecer un autor como John Ely, que es un desconfiado del Poder Judicial, es una persona que no considera que el Poder Judicial sea el ámbito donde tenemos que resolver esas cosas, o sea, justamente lo ve como todo lo contrario, los desacuerdos políticos o los problemas no pueden ser resueltos en el Poder Judicial. El contenido de los derechos y el contenido de las cláusulas constitucionales no pueden ser dirimidos en un tribunal o dirimidos por el Poder Judicial cuando estos justamente están separados de las discusiones democráticas, están separados, están desatados de lo que es el debate democrático. O sea, tienen una función, los jueces sí tienen una función, pero esta función no es determinar el contenido de los derechos, no es determinar el contenido, no es hacer una lectura sustancial de la Constitución. Eso no tienen que hacer los jueces, eso lo tiene que hacer la comunidad. La comunidad tiene que darse a sí misma el contenido de los derechos, tiene que darse a sí misma el contenido sustancial de las cláusulas constitucionales. Esa es la comunidad política la que tiene que hacerlo. Ahora, los jueces sí están para algo. Y acá vamos a usar la figura de el procedimiento, ¿sí? De las reglas del juego. Los jueces están para cuidar las reglas del juego. Eso es lo que tienen que hacer, a eso se tienen que abocar. Los jueces tienen que fijarse que no se viole el procedimiento dentro de la Constitución. La Constitución es entonces un conjunto de reglas y un conjunto, y prevé algunos derechos a los cuales las comunidades tienen que completar, tienen que darle contenido, pero y que para hacer justamente eso, o sea, para darle contenido a eso, tiene que respetar esas reglas, la comunidad política tiene que respetar esas reglas, las reglas establecidas en el sistema constitucional, y es el Poder Judicial el encargado de revisar que se cumplan las reglas. Entonces, una lectura procedimental de la Constitución va a mirar si se están respetando o no los procedimientos mediante los cuales se toman las decisiones. No va a mirar qué es lo que dice el derecho. No tiene que mirar, dice el Poder Judicial, lo que dice o
la esencia del derecho o el contenido del derecho, sino tiene que intervenir cuando se estén violando las reglas del juego. Entonces, pasarían a ser como árbitros de fútbol. Esto es una mirada muy simplista, ¿no? O sea, no quiero que después pongan un examen, los jueces son árbitros de fútbol, por favor. Aunque algunos jueces se comportan como si lo fueran. Pero los jueces pasarían a ser, entonces, como árbitros de fútbol que se fijan en que no se cometan faltas, en que estén los 11 jugadores de cada lado, o al menos 7 jugadores de cada lado, de que las redes estén bien, de que, no sé, de que cuando uno hace offside, se marque el offside, cuando hacen falta, cuando le pegan a otro, cobrarla. Los jueces, no es una tarea en sí administrativa, o sea, no es una tarea meramente administrativa, es una tarea de resguardo de garantías, ¿sí? Pero los jueces no están entonces para darle contenido a los derechos. Eso queda atado a las comunidades, porque son las comunidades las que tienen que discutir democráticamente cómo llenar o cómo interpretar esos derechos. Pero lo que tiene que hacer el juez es cuidar que en esa discusión democrática se estén respetando las reglas. ¿Y cuáles serían algunas reglas, por ejemplo? ¿Qué es lo que miraría, por ejemplo? Vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Qué miraría, por ejemplo, un originalista en el caso práctico? ¿Cuál sería una interpretación de un originalista? Que bajo ningún término se puede violar la libertad de circulación con ninguna justificación, por lo que dicen esos artículos. Pero suponiendo que no sepamos qué dice la libertad de circulación, ¿qué buscaría? ¿A dónde buscaría un originalista la interpretación? En el debate constitucional. Podría buscarla en el debate, podría buscarla por ejemplo, en las fuentes que abrevan ese debate, buscar en Alberdi, por ejemplo, buscar en algún texto de Alberdi, que es lo que el pensamiento económico de Alberdi, que plantea una circulación irrestricta, que plantea o la idea de que el establecimiento de tasas, de la prohibición de tasas, es literal, o sea que cualquier tasa que se cobre es, no importa cómo le llamemos, pero cualquier derecho de paso que se cobre sería contrario a la Constitución, porque claramente, o sea, eso está, o al menos está buscado desde su origen primigenio, digamos, de su fuente original. Los constituyentes del 5360 creían en, o tenían una mirada de una teoría económica de los derechos, donde estaban primaban por sobre otras cosas la facilitación del ejercicio de la industria, del ejercicio del trabajo liberal, y particularmente de la libertad de las libertades irrestrictas, digamos, en ese sentido. Una interpretación originalista podría ir a buscar ahí. Ahora, una interpretación de texto vivo, ¿qué es a qué solución nos llevaría? ¿O qué solución podría llevarnos? ¿O cómo podríamos apoyaría el decreto, porque precisamente lo que hace el decreto es actualizar a ciertas circunstancias materiales, digamos, en la estructura del Estado, a través de la concesión estaría otorgando la posibilidad de que los ciudadanos tengan mejores vías para poder trasladarse. Pasaría a un segundo plano el pago del canon, ¿no? Para poder trasladarse. O podría decir que está perfecto, digamos, esa lectura. Podría decir también que las relaciones, o sea, que la complejidad de las relaciones modernas y del transporte moderno han implicado que costos excesivos para el Estado que no pueden ser asumidos en completo por todas las personas, que de hecho tienen que la moderna administración del Estado implica la delegación de algunas tareas, que esa delegación de tareas se hace mediante concesiones públicas que son controladas por las personas, que implican responsabilidades para las empresas también, que eso no implica dejar desamparar a las personas, sino que implica crear una relación de consumo, que eso no puede entenderse como
una limitación de libertad de circulación. O sea, intentaría buscar al menos en el desarrollo de los valores sociales, a dónde estaría la interpretación moderna de ese artículo 10 y del artículo 14. Te diría, bueno, che, y está bien, en ese momento, y de hecho, una interpretación originalista diría que esa era una cláusula federal. O sea, si miramos a la Constitución como se escribió, es una cláusula de federalismo. Esa es para que las provincias no cobren derechos entre sí. No implica decir que mantener una ruta mediante un canon es un problema de libertad de expresión, de libertad de circulación. ¿Y cómo aplicaría, por ejemplo, o qué diría un juez que sea seguidor de Dworkin? ¿O cómo interpretaría la Constitución? ¿Qué análisis haría? Hay algo había, digamos, en lo que decía la primera instancia. ¿Nadie? ¿Nada? El juez de primera instancia decía, y tiraba algo, interpretar la intención, primacía, no, esos son anteriores. Pero el juez de primera instancia decía, mira, la Corte viene resolviendo esto hace rato. La Corte viene resolviendo esto hace rato, diciendo que tenemos una tradición constitucional que viene sosteniendo fuerte que no hay violaciones a derechos, o sea, que hay violación de consumo. Y en la medida en que haya vías alternativas, que el cobro de canon sea exclusivamente las personas, o sea, que se haga mediante una concesión, o sea, que el servicio se haga mediante una concesión, que haya una vía alternativa y que el cobro de canon no sea razonable, la Corte viene diciendo que pasa. Eso no hay problema. O sea, y yo no veo acá una afectación de derechos fundamentales. O sea, no veo en la lectura moral de la Constitución, no veo una afectación fundamental a derechos, porque es exclusivamente, primero, lo pagan las personas que lo utilizan, es una cuestión de responsabilidad social respecto de un bien. O sea, las personas que más afectan ese bien son las que están encargadas de repararlo. Entonces, una lectura quizá a lo de Dworkin podría ver eso, o también podría decir, bueno, a pesar de que la Corte viene diciendo esto, establecer que una persona para moverse de un lado a otro tenga que pagar sin ninguna, por ejemplo, en el caso no había vías alternativas, no se pagaba en forma previa, no había, y las personas que pagaban el canon ya con sus impuestos habían pagado, porque salía del presupuesto, con sus impuestos habían pagado, entonces había una doble imposición. No se bajaba impuestos después, no se desgravaban. Podrían decir, no, bueno, en base a esto, a pesar de que hay una historia constitucional que lee esto, yo debería decir de forma contraria porque hay una afectación de derechos, hay una afectación fundamental de derechos. Pero la idea es, bueno, en este caso un método nos puede llevar a dos resultados distintos, pero es a dónde busca a dónde va a buscar la fundamentación. Y finalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que podría sostener un procedimentalista? Y hay una salida muy, muy buena ahí. Tiene una salida muy, muy buena. No se respeta el derecho a consulta. Está bien. Si vos me sostenés que es un derecho consumidor, que es un derecho moderno de consumidores, la ley de consulta, o sea, el derecho al consumidor implica el derecho a consulta, implica el derecho a consulta informada. De hecho, el derecho del consumidor que está en la Constitución y está reglamentado en una ley implica la participación de los consumidores. Vos nunca consultaste a los consumidores. No cumpliste las reglas del juego. Es inconstitucional no por el contenido del derecho. Yo no voy a interpretar qué es lo que significa libertad de circulación. Sí te voy a decir que no cumpliste el procedimiento. Que de hecho, si vas a hacer una cosa así, tenés que primero consultarlo de forma previa, tenés que chequear con las personas, con los potenciales afectados, tenés que recibir sus opiniones, tenés que someter esto a un análisis bastante más riguroso de lo que sostuviste. Entonces,
una mirada procedimental de la interpretación, una mirada de la utilización de este método, nos llevaría a buscar si se respetaron o no las reglas, no el alcance del derecho. Fíjense que no se mete en el alcance del derecho, no se mete en la interpretación del artículo 10 y el artículo 14, y se mete en la interpretación de cómo se hizo. Bueno, nos fijemos cómo se llevó a cabo esto. Se hizo mediante las reglas. De hecho, por ejemplo, tiene facultades el Poder Ejecutivo de dictar de concesionar cosas sin pasar por la legislatura. Una de las cosas que debería controlarlo, por ejemplo, tiene esas facultades constitucionales de concesionar, o eso corresponde al Poder Legislativo, la ley que habilita las concesiones. Es otra de las cosas que podría encontrar. No, bueno, el Poder Legislativo concesionó, pero no había ninguna ley que permitía esa concesión. Entonces, la facultad de concesionar vías públicas no es algo que le corresponde al Poder Ejecutivo, es algo que le corresponde a la legislatura. Entonces, tendría que ir a buscar, ahí violó el procedimiento de vuelta. Entonces, hay un montón de razones por las cuales procedimentalmente esto no podría avanzar. Se están violando las reglas del juego. Entonces, fíjense cómo aplicamos, cómo aplicar los distintos métodos, por razones distintas nos lleva a resultados distintos, o en algunos casos nos puede llevar al mismo resultado. Y de hecho van a encontrar muchos fallos de la Corte donde van a mezclar cosas. O sea, un juez va a utilizar una forma de interpretación porque sostiene tal cosa, pero va a llegar al mismo resultado que otro juez. Finalmente tenemos como lo último que menciona su texto Garadela, va a hablar de un autor bastante polémico en este sentido, que es Waldron. Waldron, que es todavía más escéptico que Eli en términos del Poder Judicial, y mucho más deferente a las legislaturas, digamos, mucho más deferente a las decisiones mayoritarias, porque Waldron va a sostener, no, está bien, todo lo que llega a los juzgados son desacuerdos que tenemos como sociedades democráticas. Ahora, esos desacuerdos no se pueden dirimir en una sede judicial, porque son desacuerdos democráticos. Los desacuerdos democráticos tenemos que resolver de otra forma. Si nos desembarazamos de ese problema y se lo ponemos al Poder Judicial, no nos estamos haciendo cargo del ideal autorregulativo. Y es un argumento fuerte de Waldron, no es que es polémico, pero es muy fuerte. Es decir, bueno, si nos bancamos en la idea del autogobierno, ¿por qué le dejamos la decisión supeditada a un tercero? Si el autogobierno implica una forma de decisión, si el autogobierno implica que como comunidad decidimos por mayoría, porque si nos hacemos cargo de ese argumento, bueno, tenemos que la única forma de solucionar desacuerdos por mayoría. Y esto no significa sacarse de encima una noción de derecho, o sea, sacarse de encima una noción de sustancial de los derechos como sostiene Dworkin. Ahí hay una crítica fuerte a Dworkin. Son muy lindos los derechos, está todo bien, pero lo fundamental es lo fundamental en esto es el autogobierno colectivo. No puede el derecho de una persona ser más importante por sobre todo que el autogobierno colectivo, porque no nos hacemos cargo de esta idea. Si nos basamos en la soberanía popular, tenemos que hacernos cargo de esa idea. Y esto implica esta forma de resolución. Esto no implica la violación de derechos, implica que justamente tenemos que dar derecho a la participación. O sea, justamente lo más importante va a ser la participación de las comunidades. Mientras se asegure la participación, mientras se asegure que todas las personas, y en esto tiene algunos puntos de contacto con Eli, digamos, en términos de reglas de juego, pero en Waldron va a ser exclusivamente cuán participativos son los debates democráticos. No, una decisión mayoritaria no va a ser válida si no participan los afectados, si no participan las personas. No puede haber mayorías ficticias o mayorías que sean artificiales, ¿no? Necesitamos participar para que haya decisiones mayoritarias. Entonces tenemos que asegurar la participación. Pero lo fundamental en este sentido es eso. Pero tenemos que dirimir los problemas en la arena política. Los problemas estos se tienen que dirimir en la arena política. Acá no tiene participación del Poder Judicial. Es una mirada bastante rupturista, digamos, de este sentido, bastante comprometida con el ideal autorregulativo y muy crítica del Poder Judicial. Muy crítica del Poder Judicial.
Ok. En base a esto, dudas, consultas, preguntas. ¿Qué quedó ahí en el medio que haya quedado como problematizado? No entiendo, me quiero largar a llorar. ¿Te puedo hacer una consulta, Marcelo? Sí, Ignacio. No, me quedo rondando porque hablando de interpretación, si no hay realmente un problema de comunicación en el lenguaje y en cómo transmite el Poder Judicial sus fallos o las soluciones a los casos. Porque a veces se nota o se percibe que hay más un problema de interpretación o cómo se presenta la solución al caso concreto, ¿no? En cuanto al lenguaje, a cómo se escribe, a lo complejo de... Porque al final parece una justificación más que una explicación. No sé si estoy... Sí, ahí hay como... tiene una mirada más hacia la crítica, o sea, hacia cómo funciona el Poder Judicial que hacia el método de interpretación, o sea, la forma en la cual interpreta. Cómo comunica el Poder Judicial, cómo habla el Poder Judicial en sí, es parte de su concepción de la democracia, o sea, es parte de su concepción de a quién le está hablando. Si está hablando meramente a los abogados de las partes, si está hablando a la comunidad de legos, si está hablando a la comunidad en general, si está hablando a los poderes del Estado. Una mirada muy, o sea, parte más de la mirada democrática del Poder Judicial y de sus críticas, digamos, ¿no? De las críticas hacia esas objeciones que tenemos hacia el Poder Judicial, que no son solamente las objeciones de por qué tienen que decidir ellos, sino de cómo funcionan en general, cómo están separados de estas, que a la forma en la cual interpretan las cosas. Sí, después, o sea, después viene otra cuestión de tarea hermenéutica de los abogados, que ya es más técnica de interpretación de fallos, digamos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo interpretamos los fallos que interpretan la Constitución? ¿Cómo hacemos para interpretar fallos y eso es un problema bastante particular? Y tiene como sus ribetes. Esto iba más a, bueno, cómo los jueces interpretan, o cómo nuestro sistema interpreta la Constitución, cómo es posible interpretar la Constitución. Después va a haber otro problema separadísimo de cómo interpretamos fallos judiciales. Tiene una complejidad absoluta, porque los jueces, por ejemplo, en órganos colegiados, van a fundamentar el mismo resultado por vías distintas. O sea, ¿a cuál le tengo que hacer caso? ¿O cuál tiene razón? Hace poco la Corte sacó un fallo, encima eso fue lo gracioso. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó un fallo diciendo que cuando los jueces argumentan por vías totalmente distintas el mismo resultado, esto es injustificado, digamos, aparece como arbitrario. Y es la misma Corte la que hace esas cosas, digamos. La Corte misma hace esas cosas constantemente. Entonces, hace mayorías artificiales de 3-1 o 3-2 por vías totalmente distintas. Entonces, uno se sostiene en una cuestión, el otro en otra, y en otras absolutamente distintas, y te sacan un fallo que dice que te deniegan o te aceptan la petición. Pero ¿a quién le hago caso? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es la mayoría? ¿Cuál es el argumento ganador? ¿Dónde está el holding del fallo, digamos? ¿A dónde busco el holding? ¿Cuál es el precedente? ¿Dónde está el precedente ahí? ¿El precedente es por esta razón, por esta otra razón o por esta otra razón? Entonces, hay tiene toda una complejidad como en sí misma eso. Pero que no atiende a la idea de la forma en la cual se puede interpretar la Constitución, o cuáles son las razones, las buenas razones por las cuales interpretamos de una forma o de otra la Constitución. ¿Sí? Quizá de hecho, muchos de esta comisión podemos sostener una mirada mucho más, o al menos en mi caso, no sé si no hablaría por los demás, pero sostendría en muchos casos una mirada mucho más procedimentalista de la interpretación judicial. O sea, me da escozor o tengo una intuición contraria que sean los jueces los que decidan sobre los derechos. Ahora, en muchos casos ha sido o me problematizo de mí mismo esa cuestión cuando hay buenas decisiones judiciales contra muy malas decisiones políticas, o sea, contra muy malas, pésimas decisiones políticas, pésimas decisiones de la clase política. Entonces, tiene también sus problemas. Pero preferiría, en abstracto, preferiría una mirada mucho más procedimental de la interpretación judicial, porque me parece que tiene mejores razones.
tiene mejores razones para que la haga un juez que la otra persona. Y de hecho, esto que plantea Gardel al final, digamos, los jueces sí tienen una participación respecto de la interpretación. O sea, sí pueden tener. Es problemático que tengan la última palabra, es problemático que tengan el último dicho sobre las cosas, que sea la Corte siempre la que diga la última palabra sobre la Constitución, que que no haya posibilidad para la comunidad política de dar vuelta a eso. Entonces, los jueces sí tienen que tener, dice Gardel, una participación, y de hecho hay muy buenas razones para sostener que están en muy buen lugar para abrir debates, para ellos fortalecer el diálogo entre partes, digamos. Si tiene que ser lo que resuelve el conflicto, pueden fortalecer el diálogo entre partes. Sí, Nico. Sí, en este sentido, recuerden y también vinculen con las clases anteriores, particularmente con la 3 y la 4, la de control judicial, los distintos sistemas de control. ¿Se acuerdan que vimos que la atribución del Poder Judicial para ejercer el control judicial de constitucionalidad, hasta el 94 no tenía una base expresa en la Constitución? O sea, hay una discusión respecto de si el Poder Judicial tiene que controlar la constitucionalidad de las leyes y los actos. Vimos que la Constitución permite entender eso en el actual artículo 116. Vimos que el legislador se lo dio en la ley 27, artículo 3, si mal no recuerdo, de la ley 27. Pero otra cosa que no surge de absolutamente ningún lado, ni siquiera tampoco de una inferencia, es que los jueces tengan la última palabra para declarar lo que es derecho y lo que no es, o para garantizar la supremacía de la Constitución. Esta atribución o esta función del Poder Judicial fue autoatribuida por el Poder Judicial y lo viene repitiendo desde fallos 1, la Corte Argentina, en un viejo fallo que se llama Calvete, y la Corte Norteamericana también, pero no tiene ninguna base normativa. Entonces también tener en cuenta esto, de las verdades que uno tiene incorporadas, son verdades que tienen algunos problemas de papeles, como podríamos decir. Por ejemplo, no hay ninguna base normativa que establezca que los jueces tienen que tener la última palabra. Y acá me meto un cachito, Marce, sí, en cuanto a que el propio Waldron, que es el mayor crítico del control judicial de constitucionalidad, pone el punto, y el punto está en que tengan la última palabra, no que participen del proceso de control de constitucionalidad, no que puedan declarar la inconstitucionalidad de una norma, sino que, y en particular están pensando en los casos políticos valorativos más difíciles, donde no hay acuerdo, aborto, bueno, temas donde hay posicionamientos valorativos muy grandes y muy profundos, y que no es simplemente interpretar el derecho, no es simplemente interpretar lo que dice la norma, porque podemos tener desacuerdos razonables sobre lo que dice la norma. Si no hay desacuerdos razonables, tiene que primar la norma, en principio. Pero, digo, esto a nivel del mundo de las ideas, para que ustedes lo puedan ver de una manera más sencilla, más clara, y esto a veces se traduce en algunos diseños institucionales, que me imagino que Marce va a hacer alusión, concretos, como por ejemplo tenemos en la ciudad, que desde ya no son ninguna solución para nada, pero digo, en cuanto a la objeción contramayoritaria, la objeción a que los jueces tengan el control, el punto máximo de discusión y el punto central es que tengan la última palabra, no que tengan un montón de palabras antes, sino que tengan la última palabra y eso sea inmodificable. Simplemente yo hago el aporte de decir que además no solo es problemático democráticamente, sino que es problemático a nivel normativo, porque no hay ninguna norma que diga eso. Este es como uno de los principales valladales, digamos, de las posibles vías de encontrar una salida, digamos, al problema, digamos, a la objeción contramayoritaria, y de hecho al propio rol que Gardel le atribuye
como válido al Poder Judicial este rol dialógico, digamos, de fortalecer el diálogo entre las partes, de poder robustecer ese diálogo, digamos, de las partes políticas, se cae un poco cuando el Poder Judicial se arroga a sí mismo, al fin y al cabo, la última palabra. O sea, en ese sentido, como es problemático. Y también sería problemático, también viene siendo problemático las posibles normas que sean o que coarten ese poder de la Corte, porque la propia Corte es la que viene sosteniendo eso. O sea, la propia Corte probablemente invalidaría otras normas que le saquen esa facultad, diciendo que es inconstitucional, porque ellas es como que una persona diga que es el más lindo de todo, y cuando una revista sale a decir que no es el más lindo, digo, no, esa revista no vale porque yo soy el más lindo. O sea, siempre dije que era el más lindo y sigo siendo el más lindo. Entonces, es un problema eso, digamos, es un problema fáctico, digamos, ya más que normativo, porque es la Corte la que se arroga ese poder a sí misma. O sea, los intentos deberíamos como modificar. En algunos casos, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha encontrado una vía de, en aquellos casos donde se declara la inconstitucionalidad de una norma, tiene que reenviarla al poder legislativo. Entonces, el Poder Legislativo tiene una... esto no es la panacea, ¿no? No es la panacea porque, a ver, de vuelta, a pesar de todo ese sistema bonito de reenvío y de todas las cosas, bueno, tenemos el tribunal suele, o al menos hace no sé cuánto tiempo, ya 15 años al menos, viene repetida y sostenidamente respondiendo en forma sistemática o en forma deferente absolutamente a la administración pública, al partido de gobierno. Entonces, como que no hay mucha... La posibilidad del disenso y del diálogo ahí es medio poca, porque el propio diseño institucional del Tribunal Superior de Justicia se ha hecho permeable absolutamente al poder político, y lo mismo el diseño de los tribunales inferiores. Entonces ahí hay un problema, digamos. Está muy bonito esa idea del reenvío, pero cuando la comunidad política queda por afuera de todo eso igualmente, digamos, aún así, porque tener una mayoría abrumadora en el poder legislativo y tener tribunales que te responden, bueno, ninguna teoría del reenvío ni de cosas esas bonitas y modernas podría salvarlo. Pero el diseño en sí que ha sido utilizado es bastante interesante porque implica un diálogo de poderes, implica un diálogo de partes, digamos, y aún así termina siendo limitado porque implica el diálogo de poderes que están en la legislatura y quedan por fuera. De vuelta, recordemos que la representación política en muchas cosas es tremendamente imperfecta. O sea, podemos decir que un legislador de la Ciudad de Buenos Aires representa a los vecinos de Villa 31, a todos, o a los vecinos de Villa 1114, de Villa 21, o de Villa Papa Francisco. O sea, puedo así seguir con 64 barrios más. Podemos decir que tiene, o que puede tener la legitimidad suficiente para poder saber cuáles son los problemas que realmente afectan a los vecinos de estos lugares, y probablemente no. Probablemente cuando hablemos de esos temas, probablemente estamos dejando afuera esas comunidades. Y de hecho, por ejemplo, otras comunidades también muy afectadas. Hablemos de las comunidades trans, hablemos de la comunidad de migrantes, o sea, que son comunidades tradicionalmente afectadas, fuera de los debates democráticos, fuera de los debates políticos. Entonces está bien, es muy bonita esta idea de reenvío o de cuestiones de reenvío institucional de decisiones, pero dejan fuera también muchas otras cosas. Ahora, lo que dice Gardella, que en algunos casos ha resultado interesante, por ejemplo, hay un caso muy reciente de la Corte, hace poco, en un fallo de las comunidades originarias del sur, que plantea de vuelta, esto de fallos interesantes, todo esto lo tomemos con optimismo después muy grande, digamos, pero tiene un millón de problemas. Pero aún así la Corte lo que dice, bueno, hay que crear una mesa de diálogo acá, o sea, tenemos que traer a las comunidades originarias que han sido dejadas afuera de esta decisión y tenían que estar en el debate. O sea, esto que hace la Corte en parte es tomar ese rol que sería mejor, digamos, che, no hubo diálogo en la comunidad política, no hubo diálogo ahí. Bueno, yo tengo que asegurar eso, tengo que asegurar ese diálogo, tengo que asegurar la discusión y el debate público, a pesar de que después se va a arrogar que probablemente se arrogue la decisión final. Pero al menos en ese rol, digamos, de dialógico de la Corte, puede cumplir mejor su decisión, digamos, ¿no? Está cumpliendo mejor su decisión. En este caso es más una mirada procedimental, digamos, o sea, una mirada mucho más
menos del contenido del derecho en sí, sino mucho más de, bueno, es necesario que no se violen nuestras reglas de juego, digamos, o sea, para que haya política, podamos, para que haya debate en este sentido, para que haya una interpretación de la Constitución, es necesario que se junten a debatir y que las partes afectadas puedan participar del proceso, porque es parte de las reglas. Así que, como esas miradas, si bien pueden salvar en parte los problemas de oposición contramayoritaria, tienen una potencialidad al menos interesante, relevante. De vuelta, todo esto es una lectura crítica, ¿no? O sea, todo esto lo que estamos haciendo es una lectura crítica de la forma en la cual se interpreta la Constitución, eso tenemos que tener en cuenta. O sea, esto no es, los tribunales no suelen hacer esto, los tribunales suelen aplicar directamente, es mucho más parecido a lo que Sagüez describe, aunque cómo vienen los tribunales utilizando esto, que es un pan dulce de Navidad, digamos, tiene fruta de colores, tiene semillas, tiene de todo. Y los jueces no suelen dar estas explicaciones críticas que damos nosotros. Suelen agarrar y meter chancho con limonada y entra todo en la misma bolsa. Entonces te hace en el mismo fallo, te hace una interpretación originalista de la Constitución, o una interpretación finalista de la Constitución, te agarran y ellos mismos sacan la finalidad de la Constitución y te dicen, no, la Constitución está hecha para esto, vaya uno a saber de dónde lo sacan, y viene otro juez y te hace un análisis de, bueno, han avanzado los valores sociales, entonces tenemos que, la Constitución no es un texto que está desatado de los valores o de las normas de los valores sociales, de los axiológicos de la sociedad, ni de la moral de la sociedad. O sea, hay que interpretarlo de forma congruente. Los jueces no suelen hacer esta mirada crítica. Esta mirada crítica es justamente en base a las miradas críticas que venimos haciendo respecto de la Constitución, la democracia, el poder judicial, cuál es el rol de las instituciones dentro de estos sistemas y de cómo podemos fundamentar al menos mejor la forma en la cual leemos la Constitución, la forma en la cual entendemos la Constitución y los derechos que están ahí adentro. Así que, como tengan en cuenta esa mirada, digamos, tengan en cuenta eso en la cabeza. Porque eso es particularmente lo que buscamos en ustedes, digamos, despertar esa mirada crítica respecto de cómo funciona el sistema y cuáles son las mejores razones para sostener una u otra cuestión. O sea, necesitamos buscar las buenas razones. En eso se basa todo. Con eso doy por terminada la clase.